buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el país desde el que me estéis escuchando, a la hora a la que me estéis escuchando. Muchas gracias un día más por estar aquí conmigo, haciéndome un ratito de compañía. Espero ser también una buena compañía para vosotros ahí al otro lado. La verdad es que no sé cómo empezar con el audio de hoy, con el podcast de hoy. He estado pensando en cómo empezar algo que a mí me apasiona la moda, lo sabéis. Y cuando tengo que hablar algo negativo o de alguna manera un poco algo que no me resulta totalmente positivo con respecto a la moda, como que no sé muy bien cómo introducir el tema. Pero si sois muy fashions, si sois muy de ver pasarelas y de seguir marcas y diseñadores y estas cosas, ya os habréis enterado, y si no, pues nada, aquí estoy yo para traeros el tema hoy. Cuando te dan plástico por oro, cuando te dan gato por liebre, quiero decir, pero llevado un poco a este terreno de hoy. Balenciaga, Bottega Veneta. Hace meses presentaron una bisutería que así a priori yo cuando la vi, evidentemente cuando lo ves en foto, cuando lo ves en las presentaciones, en los vídeos de los desfiles, no te das mucha cuenta del material con el que están hechas las cosas. Puedes sospechar que porque la marca es buena, a pesar de que siempre estás pagando la marca, pero corresponde un poco el material con la calidad, con el precio, que esa relación no se pierde. Hasta que llegó el 2021 y cuando vi estas presentaciones, en realidad no podía estar absolutamente informada de cuáles eran los materiales, pero cuando empezaron a salir unos meses después, o sea, ahora ya hace muy poquito tiempo, empezaron a salir en la web, empezaron a describir los productos. Me llevé las manos a la cabeza y pensé, se nos está yendo la cabeza, se nos está yendo la pinza totalmente. Os estoy hablando de un collar, os voy a intentar describir un collar de Bottega Veneta que cuesta la friolera de 2.500 euros y que es solo plástico y estéticamente hablando vais a juzgar por vosotros mismos porque os lo voy a describir. Imaginaos unas margaritas hechas a base de cuentas, de cuentitas chiquititas. Una en el centro de un color diferente a las cuentitas que están conformando los pétalos. Son como otras 8 cuentitas, margaritas muy chiquititas, todas seguidas, con unos colores y una combinación de colores realmente espantosa. El verde más feo, con el rojo más feo, con el azul más feo y con el amarillo más feo que os podáis imaginar. Todo ello mezclado, seguidas unas margaritas de otras, emulando un poco a... Yo creo aquellas joyas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Aquella bisutería infantil de niños que podíamos llevar en los años 90. Exactamente lo mismo. Si os viene a la cabeza todo eso, exactamente es lo que os estoy intentando describir a través de este micro. Hay otra joyita, nunca mejor dicho, bastante controvertida. Imaginaos el cable aquel de teléfono, a ver si os viene a la cabeza, el cable de teléfono enroscadito, de aquellos teléfonos de los años 90 también, de los años 80 incluso, es como una hélice de ADN, digamos, y es un cordón enroscadito, en varios colores, lo tenéis en lila, lo tenéis en verde botella, bueno, creo que hay varios colores, a juego con unos pendientes también. Un juego que ya solo el collar vale 1.500 euros, los pendientes no sé muy bien lo que valdrán, pero bueno, nos podemos poner en 2.000 y pico euros fácil si adquirimos las dos piezas. Es un despropósito, o sea, lo miremos por donde lo miremos, es un despropósito. Todo plástico, no os estoy hablando de ningún material noble, el diseño, tampoco os estoy hablando de un diseño innovador, sino que es una vulgar copia de estas cosas que os estoy describiendo, desde el cable del teléfono hasta las margaritas que nos hacíamos con cuentas en pues, aquellos años 90, principios de los 2000 incluso. Y no me quedo en Bottega Veneta, sino que voy un poco más allá, me he reservado a Balenciaga para el final. Considero que estéticamente me gusta más, dentro de que no me gustan ninguno de los dos, pero que el acabado también es un poquito mejor, los cierres de las joyitas son de por lo menos metal, no sé si será plata en algún caso, pero por lo menos es un metal. Y bueno, pues tenéis para elegir un collar monísimo desde el punto de vista más infantil al que podríamos referirnos. Son unos cubitos, digamos como los cubitos del parchís. En vez de los daditos con puntitos del 1 al 6, con las letras de Balenciaga, desde la B, la A, la L, la N, la C, la I, la G, todas las letras seguidas.
Y creo que incluso la cosa no se queda ahí, porque tenéis para elegir aquellos chupetes, los chupetes de los años 90 que llevaba la gente colgados como en las pulseras y en los collares. Bueno, pues tenéis la versión en pendientes. Os diré que el acabado no es del todo plasticoso, aunque es plástico, o por lo menos resina. Y bueno, aparentemente en foto no es tan mal, porque parece un cristalito. Si fuera cristal de Bohemia incluso, pues ahí que estaríamos ganando ya algo en, por lo menos, seriedad. Y tienen un precio como de 425 euros, el collar anterior de unos 600 euros. Luego hay otro collar que simula los ositos Haribus. Yo espero que tengan por lo menos el permiso de la marca, porque es que si no, les van a denunciar por utilizar los ositos Haribus. Es un collarcito de unos 650 euros. Se están cortando un poco con el precio con respecto a los de Bottega Veneta, o sea que por lo menos por ese lado podemos darle las gracias a Balenciaga. No sé si es una extraña, pues, apelación a la víscera, ¿no? Pues la gente ha utilizado en los años 90, a principios del 2000, este tipo de piezas. Puede que tengan una nostalgia, puede que caigan y nos lo compren. Pues eso, pagar 2.500 euros por un collar de margaritas, que te lo puedes comprar posiblemente en Amazon, en AliExpress o en algún sitio de estos, o incluso hacértelo en casa por 10 euros, no sé, una cosa así. Estén pensando que las personas van a caer en la trampa simplemente porque es una firma reconocida o porque es una firma de lujo, y es la excusa perfecta para meterte una pieza que a ellos les cuesta cero y que a ti te está costando un ojo de la cara simplemente porque diga Balenciaga o porque diga Bottega Veneta al lado, en la cajita. Y otra de las posibilidades que se me ocurre es que quieran hacer una especie de crítica, porque claro, evidentemente a cualquier persona con 2 dedos de frente esto no le va a dejar frío, es decir, va a provocar una reacción en ti. Con 2 neuronas puede producirte esa sensación de tomadura de pelo. Así que pensé en, pues no sé, una reivindicación del plagio inverso, no sé, le puse ese nombre por darle algún sentido a todo esto. Pues si se pueden plagiar los bolsos de Balenciaga, las zapatillas de Balenciaga o cualquier cosa de Bottega Veneta y se vende en cualquier rastrillo, en plan plastiquete también, ¿por qué no coger nosotros como marca de lujo, un icono, el más absurdo que se nos ocurra, el más infantiloide que se nos ocurra, convertirlo en plástico al margen totalmente de materiales nobles o de materiales que justifiquen ese precio, además de nuestra marca, claro, la marca siempre se paga, eso lo sabemos todos, y sacamos al mercado esto para, pues eso, simplemente como crítica, como plagio inverso, como hacerle pensar a las personas o hacerles reflexionar sobre un problema que estamos viviendo. Eso por el lado social, por el lado reivindicativo, se me ocurrió pensarlo. Pero es que también mi cabeza empezó a derivar en teorías conspiranoicas como que quieren infantilizarnos. O sea, ya no se me ocurre otra razón de ser. Quieren que nos volvamos una sociedad infantil y que empecemos a comprar este tipo de cosas sin plantearnos meramente si esto tiene alguna lógica. Por más que lo pensaba, solo me venían a la cabeza imágenes de otro tipo de marcas que, y esta es una opinión muy personal, lo están haciendo súper bien. Pues no sé, por ejemplo Hermé, hablando de joyería. En Hermé puedes encontrar joyería, alta joyería, diamantes y oro, en anillitos por 2.000 y pico euros. Quizá los collares se suben un poquito más, pero es que no estás pagando plástico. Y además son joyas de largo recorrido moral, quiero decir. La trazabilidad desde el origen de esos diamantes o de ese oro hasta que llega a tienda o al punto del vendedor o al punto del comprador, que es el mismo, al final de la cadena, está siguiendo una coherencia de responsabilidades encadenadas. Sus diamantes son certificados desde el punto de vista ético. Hay una cruzada contra los diamantes de guerra, no sé si lo sabéis. Esos diamantes que se generan o que se extraen en minas y en yacimientos que están en países pues que están en conflicto, países inestables, países con guerrillas, países donde se cambian diamantes por armas
hay ejércitos enfrentados, hay milicias, bandas paramilitares y militares, y bueno, pues ya sabemos todos lo que pasa en esos países. Así que Hermès, y no solo Hermès, sino que otras marcas se adhieren a este tipo de prácticas, a poder generar una joyería basada en la ética, basada en hacer las cosas bien de alguna manera. ¿Que eso te puede resultar un poco más caro? Perfecto. Pero hay un trasfondo detrás de todo el asunto que justifica el precio elevado, además de que Hermès sea una marca reconocida y todo el mundo tenga que pagar la marca. Ahora mismo me está viniendo a la cabeza que, por cierto, tengo que mirarlo porque esto lo leí hace algunos meses, yo creo, y creo que el bolso sale como a finales de año, también de Hermès, y es que es un bolso con una piel orgánica, una piel cultivada en laboratorio, por así decirlo, 100% orgánica, y que está extraída de las fibras de los champiñones y de los hongos y de otro tipo de setas, de lo que es el llamado micelio, ¿no? Las cadenas de micelio. No sé cómo se llama, pero voy a buscarlo. Ese material se llama reishi. Es un material, como os digo, 100% orgánico, cultivado en laboratorio, efectivamente. Y bueno, yo realmente mataría por tenerlo en mis manos. Bueno, es una broma, pero tengo muchísima curiosidad porque ese bolso que va a sacar Hermès es un bolso que ya es un modelo que ellos ya practican o que ellos ya comercializan desde hace tiempo. Es el modelo Victoria. Es como seguro que os viene a la cabeza, es como un bowling, un modelo bowling con asas, no demasiado grande. Bueno, no sé si hay varias versiones, pero no es excesivamente grande, no es un bolso de viaje, pero emula, ¿no? Como esos bolsos bowling. Y no sé el precio que tendrá, no sé cómo será, ya os digo que leí como que salía a finales de año el bolso y tengo muchísima curiosidad pues no sé, porque estos materiales siempre me llaman mucho la atención. Sé que es caro producirlos, sé que pues la sostenibilidad es difícil, ¿no? Cuando nos están vendiendo plástico diciendo que el bolso es sostenible, que etiquetan hasta en Instagram y en todos los sitios en los que veáis ese tipo de aberraciones, a mí de verdad me pone de muy mal humor. Pero cuando veo estas cosas, y luego a veces se me olvida contárosla, pero mirad, en este momento me ha venido a la cabeza y me alegro de que me haya acordado yo de esto. Estad muy atentos al bolso de Hermès porque a finales de año lo podremos tener en las manos, o por lo menos si vamos a una tienda podremos ver cómo es. Ni sé el precio ni sé nada, evidentemente a lo mejor no lo saben ni ellos todavía. Y bueno, pues en estos momentos, mientras me estaban viniendo todas estas cosas a la cabeza, me pregunté, ¿cuántas personas en este mismo instante estarán comprando estos collares por el mero hecho de, no sé, de darse la satisfacción personal de consumir algo caro y sin ninguna reflexión, además? Y esta pregunta me vino muy bien para investigar un poco así por curiosidad, ¿no? Simplemente sobre la psicología del lujo, ¿no? ¿Por qué las personas compramos lujo? ¿Por qué nos atrae tanto el lujo? Porque yo entiendo que te puede atraer el lujo cuando tienes delante una pieza maravillosa con unos materiales increíbles, que la firma también es espectacular y que dices, quiero esa prenda o quiero esa joya o me atrae, pero por unas razones relativamente lógicas desde mi punto de vista. Claro, yo siempre hablo desde mi punto de vista, no sé cómo lo estaréis viendo vosotros. Quizá haya personas que penséis, pues me encanta ese collar, me recuerda mucho a mi niñez o a mi adolescencia y yo me lo compraría. Respeto ante todo al que estéis pensando ahora mismo eso. Pero cuando empecé a investigar un poco sobre esto de la psicología del lujo, quería saber la opinión de los expertos, ¿no? No solo la sensación que me estaba dando a mí el asunto, sino leer informes psiquiátricos, leer a psicólogos, no sé, este tipo de cosas. ¿Por qué las cosas caras nos atraen? Hay varios enfoques. ¿Las cosas caras son mejores o las adquirimos porque son mejores? En un principio puede parecer que esto es así, pero ni lo primero ni lo segundo, ni son mejores, ni adquirirlas nos hace mejores a nosotros tampoco como personas. Pero sí hay un detalle muy claro, y se han hecho muchos estudios sobre esto, y es que adquirir esos productos de lujo, cosas caras, altera nuestras emociones.
hace como que nuestra percepción de la realidad se distorsione y nuestra capacidad para valorar las cosas también se distorsione. Empezamos a perder un poco el norte, en el buen sentido de la palabra, empezamos a perder un poco la lógica, nuestra capacidad para relacionar calidad-precio empieza como a entrar en un terreno un poco pantanoso. Asociamos el lujo con lo caro y no con su valor real. Puede que en algunos casos seamos más conscientes de lo que estamos haciendo y en otros casos menos. Hay estudios que sostienen que antiguamente el ser humano estaba como más capacitado para llegar a una buena conclusión sobre esa relación calidad-precio, ¿no? Estoy comprando oro y estoy pagando por oro, o estoy comprando diamantes y estoy pagando por diamantes, o estoy comprando un Ferrari y estoy pagando por un Ferrari. Pero a día de hoy esa línea se está perdiendo, se está haciendo como difusa y ya empezamos a consumir lujo simplemente por el hecho del lujo, sin darle ninguna importancia al material. Hay un estudio, lo tengo por aquí, tengo el pantallazo aquí, porque no me acuerdo de dónde era, un estudio que hizo la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de California. Lo que hicieron fue seleccionar a 20 voluntarios, una cohorte de 20 personas, para calificar vinos, para hacer una cata de vinos y para pues dar su veredicto respecto a los vinos. Uno de los vinos, al menos, no sé si 2 incluso, se repetían 2 veces. Es decir, cogían un vino, lo embotellaban de una manera, lo embotellaban de otra y le ponían un precio diferente a una de las versiones, que era el mismo vino en los 2 casos, pero una de las 2 versiones tenía un precio bajito y el otro tenía un precio desorbitado. Fueron más allá del simple hecho de preguntarle a la persona qué opinaba sobre el vino. Les sometieron a una resonancia magnética funcional, ¿no? A ver cómo su cerebro respondía. Voy a leer exactamente la actividad del cerebro, la zona donde la actividad del cerebro se estaba disparando, y es en la corteza orbitofrontal medial. Parece ser que esa es la zona donde nosotros percibimos el placer. Por el mero hecho de que estas personas estaban viendo un precio diferente a otro, esa resonancia magnética arrojaba unos datos escalofriantes, y es que el placer que estaban sintiendo estas personas bebiendo el mismo vino, pero a un precio muchísimo más caro, era impresionante. Y es que el estudio no acababa aquí. No contentos con estos voluntarios, un poco cada uno de su padre y de su madre, estos investigadores se fueron al Club Vinícola de la Universidad de Stanford, obteniendo los mismos resultados. Con expertos en vino obtuvieron el mismo resultado. Es decir, que la mente se te puede nublar en cualquier momento, que el ser humano está perfectamente expuesto, está a los pies de los caballos con este tipo de cuestiones. De hecho, estuve también leyendo algunos otros informes psicológicos de científicos que piensan que la elección del lujo, que piensan y que han demostrado que la elección de artículos de lujo está relacionada también con esa obsesión que estamos padeciendo un poco también en la sociedad actual, más que en ninguna anterior, quiero decir, en la historia, obsesión por acumular experiencias límite. Ya no estamos hablando solo de un vino, incluso, unos collares como de los que os he estado hablando antes, sino experiencias para tu vida, ¿no? Alojarte quizá en un sitio espectacular, montar en globo, conducir un Ferrari, que no sea tuyo, quiero decir, sino desde el punto de vista de la experiencia, solamente. Porque parece ser que el ser humano asocia ese coleccionismo de experiencias, de lujo, entre comillas, con logros, con triunfos personales, pero de una forma equivocada. Todos esos retos que vamos superando, pero esos retos un poco superficiales, nos llevan a generar un despliegue adrenalínico, por así decirlo. La adrenalina es una hormona que tenemos en el cuerpo y que se pone al máximo cuando participamos, ¿no?, de estas experiencias límites. Nos produce placer porque lo que te pega es como un subidón de cortisol y ese subidón genera un placer, pero un placer pasajero. Estos científicos lo catalogan como un placer pasajero,
una excitación temporal y que se va diluyendo. Muy poco tiempo después esto se diluye y se queda en nada. No es un placer real, no es un placer recompensante. No es un placer como el que te puede generar la dopamina, que es la responsable, la serotonina, la dopamina, son las responsables de esos sentimientos o esas sensaciones que tenemos los seres humanos cuando el placer es real, ¿no? Cuando es duradero, cuando nos produce felicidad, lo que llamamos felicidad, lo que entendemos por felicidad cualquiera de nosotros. Hay ejemplos de estudios científicos en los que se ha medido la dopamina, la serotonina, frente a la adrenalina o la noradrenalina en diferentes estados del ser humano, ¿no? Amor, felicidad, ansiedad, depresión, furia / temor. Y estos precursores del placer real, del placer bueno, por así decirlo, la dopamina y la serotonina, son máximas cuando el ser humano experimenta un estado de amor o de felicidad. Pero sin embargo, en estados como de ansiedad o de depresión, siempre se miden niveles de dopamina y de serotonina muy bajos, prácticamente mínimos. Y por otro lado, la hormona está responsable de ese placer pasajero, esa adrenalina y esa noradrenalina es máxima no cuando estamos deprimidos o cuando tenemos ansiedad, sino en un estado del ser humano que es mucho más peligroso, que es cuando estamos furiosos o cuando tenemos terror, temor por algo. Ahí, en esos casos, nuestra adrenalina es máxima, en los mismos casos en los que estábamos hablando antes de experiencias límite, de esa acumulación y esa obsesión que tiene el ser humano por disparar sus niveles de estrés, sus niveles de cortisol al máximo, de alguna manera muy parecido a cuando pues las personas pueden buscar un refugio en la droga o un refugio en el juego o un refugio en cualquier adicción. Eso no te va a dar la felicidad, tú lo sabes, pero aún así no puedes dejar de hacerlo. Ya es una dependencia absoluta la que estás sufriendo en esos momentos. Esto hablando un poco con respecto a lo que sentimos las personas, ¿no? Como entes individuales. Pero había también muchos estudios súper interesantes, ya no tanto desde el punto de vista psiquiátrico médico, sino desde un punto de vista más sociopsicológico, ¿no? El lujo como herramienta histórica para aparentar. A lo largo de la historia, pues sí que es verdad, o nos hemos dado cuenta, o cuando, por ejemplo, podemos heredar algo de una bisabuela o cualquier objeto de valor, lo relacionamos con el lujo precisamente porque realmente ese objeto tiene cierto valor. Es una joya de un material noble, pero hoy en día ya estamos rozando en ese lujo del que os estaba hablando antes, de esos collares de plástico y de un montón de experiencias más a las que podéis asistir día tras día, porque yo creo que estos ejemplos son infinitos. Y la excusa es que ya esto no se sostiene, porque antiguamente podían estar un poco más despistados, ¿no? Creer que están o que estaban comprando un artículo de lujo de una buena calidad y sentirse engañados, ¿no? Al final, pues bueno, puede que a tu bisabuela le vendieran diamantes y realmente fueran cristalitos, circonitas, no sé, el engaño ha podido pasar, pero hoy en día es muy difícil que te engañen, es bastante complicado. Si alguien decide hacerse con un artículo de estas características, donde la relación calidad-precio es tomadura de pelo, no es una persona a la que estén engañando desde fuera, sino que ella misma se está engañando. Está adquiriendo un artículo de lujo por el mero hecho de aumentar su autoestima, no por el hecho de adquirir algo que sea un artículo de lujo. Los expertos lo dejaban muy claro en muchos artículos, y es que es bastante peligrosa esa utilización del lujo o de adquirir cosas caras para reforzar nuestra autoestima. Una vez más, reforzándola de una manera errónea, porque siempre acabamos admirando la inteligencia, la elegancia, lo innato, ¿no? Lo que no podemos comprar con dinero, porque no nos podemos olvidar que a cualquiera nos puede un golpe de suerte, lo puede tener cualquiera, nos puede tocar la lotería, nos puede pasar cualquier cosa y podemos empezar a adquirir esos artículos de lujo sin ningún problema. Pero comprar la inteligencia, comprar la cultura, comprar la elegancia, comprar la educación,
eso no lo puedes comprar. Y por mucho que nos engañáramos, al final el ser humano siempre acaba admirando esas cosas del que tiene enfrente. Es así. Y estos expertos iban un pasito más allá, y es que el autoengaño, para reafirmar esa autoestima, no solo lo hacíamos por nosotros mismos, sino que un componente muy importante era realmente el hecho de lo que vulgarmente se conoce como hacer las cosas de cara a la galería. Es decir, compramos algo de lujo, compramos algo caro, ni siquiera le prestamos atención o le damos importancia a que ese artículo sea mejor o peor, sino que lo que queremos es producir en los demás un sentimiento de envidia, ¿no? Por así decirlo. Y en esos momentos nos estamos metiendo en un eje de actuación muy claro, que lo leí con mucha atención porque era muy interesante. Las personas podemos pasar por diferentes estadios, ¿no? El primero se llamaría un estado, el segundo se llamaría un rasgo y el tercero se llamaría un comportamiento ya adquirido, ¿no? Así que partiendo de ese autoengaño, cuando estamos comprando lujo de esta manera tan irreflexiva o tan por aparentar, que era una forma de vida, según estos investigadores, además, hay personas que ya tienen esa forma de vida, porque el estadio inicial es un estado de autoengaño. Partes de un estado de autoengaño. No es duradero, no es un rasgo de la personalidad, pero puede pasar de la categoría de autoengaño a la categoría de mixtificación. Sería como falsear la realidad y formaría parte de un rasgo de nuestra personalidad. Si ya vamos un pasito más allá, esto se puede convertir en una sociopatía. O sea, es que, imaginaos, cuando empecé a leer estas cosas dije, voy a preguntarme seriamente si alguna vez me da por adquirir lujo de alguna manera y autoevaluarme, porque me pareció súper preocupante. Pero no es una sociopatía de nacimiento, no es algo innato, no es un sociópata de manual, sino que podíamos llegar a rozar una sociopatía adquirida, que llamaban los expertos. Es como la que les puede pasar, por ejemplo, a las personas drogodependientes o incluso ludópatas, personas que tengan este tipo de problemas, ¿no? No son sociópatas de manual, pero tienen una sociopatía adquirida que hay que tratar desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico. Si os dais cuenta, y yo me di cuenta hace bastantes años, cuando oí a una persona, no recuerdo ahora mismo quién era, pero le oí decir que en la jerga, ¿no? en el lenguaje humano, solo nos referimos a un consumidor cuando estamos hablando de personas que consumen drogas, alcohol, tabaco, todo este tipo de cosas, y a los compradores. Me vino muy bien en ese momento porque me encajó perfectamente este eje de actuación, ¿no? Le puede pasar a una persona drogodependiente, pero es que le puede pasar también a una persona que consume de esta manera, que sus hábitos de consumo, que sus hábitos a la hora de comprar, de adquirir, de haber entrado en un juego muy peligroso. Nunca llegué a pensar que hubiera ya a día de hoy que existieran tantas y tan numerosas evidencias científicas, tantos estudios de expertos. Podemos pensar, a mí esto no me va a pasar en la vida, pero de repente en un momento raro de tu vida, de tu cerebro, de tu estado mental, de lo que sea, te pueden pasar estas cosas. Y creo que pues la información nunca está de más, que deberíamos pararnos a pensar al menos un ratito, el ratito que yo he querido compartir con vosotros y que espero que, pues eso, que os haya ayudado, como me decís muchas veces, a pasar el día mientras estáis cocinando, mientras estáis fregando, mientras estáis en la cama un ratito antes de dormiros o allá donde estéis haciendo lo que sea. Yo me despido de vosotros, espero que paséis la mejor de las semanas, que nos vemos los jueves, mañana jueves, en el tráiler del vídeo del domingo, por supuesto, y en el próximo diario de voz, en los podcasts de los miércoles, que yo os envío el beso más grande, más enorme y más gigante para todos.